es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, Espíritu de Dios, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, y pon hoy en mi corazón la convicción de practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 4. Dice lo siguiente: hermanos amados de Dios, es para Tierra Nueva hoy con mucho cariño. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Padre, yo te doy gracias por tu presencia, Dios, por tu palabra sobre nuestras vidas. Y te doy gracias por el maravilloso regalo, Dios, de poder atender a tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, y porque sé que tu palabra está limándonos y llevándonos por un camino correcto para estar más cerca de ti. Gracias, Dios de los cielos, por lo que estás haciendo. Te pido que lo que has ministrado a mi vida conforme a tu palabra sea ministrado para tu pueblo, y que el alimento de hoy sean pastos verdes para una iglesia que te necesita y que está anhelando de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que se ubique un poco conmigo en el versículo 5. Dice: porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo. Donde hay poder de la palabra está el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y con profunda, ¿qué? Convicción. Y quiero que atesore esa palabra, que a veces usamos mucho, pero me parece que es la palabra clave para poder introducirte en este capítulo de esta serie. Dice, profunda, ¿qué? Convicción. ¿Qué es convicción? ¿Sí? ¿Qué es una convicción? Cuando yo voy un poco a la definición, dice que es la creencia de una persona, que una persona considera que tiene, cuando tiene evidencias suficientes para considerar que algo es cierto. Es decir, cuando nosotros hablamos de convicción espiritual en la palabra, es que esto que creemos y que estamos viendo ya es cierto para mi vida. Esto que hemos venido hablando de bajarlo del corazón, de la mente al corazón, y de que esto se practique, solo se puede hacer por convicción. El apóstol Pablo dice varias cosas acerca de la convicción. En Hebreos 11, el apóstol Pedro dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la seguridad de algo que aunque yo no veo, creo, ¿sí? Eso empieza a ser una convicción. También dice el apóstol Pablo que todo aquello que no se hace por convicción es pecado, ¿sí? Que aquello que yo, hablando precisamente acerca de los alimentos, dice que todo aquello que no se hace por convicción es pecado. Pero también dice que cuando venga el Espíritu Santo, que cuando Él viniese, Él nos convencería, es decir, traería convicción a nuestras vidas. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Listo? Es el Espíritu Santo el que convence de esto. ¿Listo? Es el que lo está haciendo allí. Y yo quiero ponerte en un ejemplo hoy para hablarte un poco de lo que es una convicción y de por qué, teniendo una convicción cristiana, una convicción basada en la palabra, tú y yo podríamos perder esa convicción. Pero quiero mostrarte un personaje bíblico que es muy especial. ¿Hay hombres aquí? ¿Hay hombres que estuvieron en el desayuno? No, estuvieron como que en real. ¿Hay hombres aquí? Ah, bueno, estos sí desayunaron ayer, sí se les nota el calentado. Bueno, ayer casualmente con los hombres compartíamos un tiempo muy especial y trabajamos sobre un personaje que el final como personaje tal vez no nos deja ver estos eventos especiales de ese personaje.
porque a veces no es cómo comenzó, sino cómo terminó. Y uno se acuerda más de cómo terminó, de cómo empezó. Y es un hombre que se llama Saúl, que se llamaba Saúl. Y resulta que la palabra dice que Saúl en un momento, revestido del poder del Espíritu Santo, en plena convicción, ¿sí?, se enfurece para defender a su pueblo. Dice que coge unos bueyes y los parte en dos, y con ese buey acabó con un poco de gente y amenazó a otro poco, ¿sí? Lleno de convicción en su corazón. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que trae esa convicción. Por eso nuestro anhelo es que usted pueda tener una relación con la persona del Espíritu Santo, para que eso que está pasando en su vida, ¿sí?, se pueda ver con poder. Porque hay muchas cosas en las cuales nosotros creemos tener convicción, pero no nos pega, ¿sí? No nos pasa. Primera de Samuel 15:13, para introducirlo acá en este personaje. Dice la palabra que Saúl recibió una instrucción del Señor. ¿A través de quién? De Samuel, el profeta. Le dijo Samuel: ve y acaba con el pueblo de Amalek, termínalo, extermínalo. De hecho, sí, sería una petición difícil para esta época. De hecho, la veríamos muy fuerte, porque Dios le dice a Saúl: ve y acaba con niños, con vacas, con ovejas, con todo, acaba con todo. Y resulta que aquí está Saúl llegando, en teoría, de cumplir su misión. Escuche, cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. O sea, Saúl tenía una convicción de que estaba haciendo las cosas bien, ¿sí? Él viene y dice: he cumplido. ¿Cuántos muchas veces no creen que le han cumplido al Señor? Pero resulta que por ahí se le asoman las vacas, como decía Anderson hace algunos días. Dice: y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? ¿Sí? Haga conmigo, ¿sí o no? ¿Listo? Saúl estaba diciendo: mira, yo ya terminé, y se le apareció una vaca. Pero ¿cómo así? ¿No era acabar con todo? ¿Y esa vaca qué hacía ahí? ¿Sí o no? La instrucción había sido clara, era matar a todo el mundo. Pero Saúl salió, como muchos de nosotros, con una obediencia creativa. ¿Cuántos han padecido de obediencia creativa? ¿Sí o no? Que uno sabe cuál es la instrucción, pero uno dice: ay, pero si le ponemos florecitas. ¿Sí o no? No funciona así. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. ¿Y cómo? Perdón, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Ay, qué bueno el Saúl. ¿Sí o no? Aparte de creativo, buena gente. O sea, tenía tan buenas intenciones, pero tomaba muy malas decisiones. Escúcheme esto. ¿Por qué? Porque la obediencia creativa te lleva a tener buenas intenciones, pero a tomar malas decisiones. Porque a Dios, ¿qué le interesaba según la palabra? La obediencia, no la creatividad. La obediencia, no lo buena gente que eras, sino tu obediencia, punto. Eso es lo que dice la palabra aquí con Saúl. Es el ejemplo que nos deja ver la palabra acá, ¿sí? Dice que dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecer al Señor. Y aquí vemos cómo, ¿sí?, Saúl está desobedeciendo. Pero uno podría decir acá: vamos a abogar de Saúl, vamos a ser el abogado de Saúl. Ay, pero pastor, pero una embarradita y el Señor no se lo perdonó. Tan duro el Señor, ¿sí o no? ¿Cómo no le perdona eso? Primera de Samuel capítulo 13. Otra vez Saúl, devuélvase, ¿sí? Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Es que Saúl era muy creativo, ¿sí o no? Y hasta diligente, ¿sí o no? ¿Eso es lo que tenía que hacer Saúl? No. ¿Qué le dijeron a Saúl que hiciera? Que esperara. ¿Qué tenía que hacer? Esperar. Pero hay algunos que en la espera se vuelven creativos y se vuelven muy bien intencionados. Ay, sí, mientras espero yo hago esto, pastor. ¿Sí o no?
Dios no está esperando creatividad en la obediencia. Dios está esperando obediencia. Y está esperando obediencia total. ¿Sí? Como le decimos a los niños y se lo enseñamos en la iglesia infantil. Total, inmediata y alegre. No he podido con la alegría con mis hijos, pero ahí voy. ¿Sí? Y con la inmediatez con la chiquita está más dura la cosa, pero ahí voy. ¿Sí o no? Porque hay niños de carácter firme que retan. ¿Sí? Y ahí es donde uno ve la carne y uno dice, ahí está la carne, la reprendo, ¿qué le hago? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en medio de todo, todos batallamos con esto. Pero ¿qué me da a entender esto a mí aquí? Terminemos de leer el pasaje. Dice, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, ¿qué empezó a hacer Saúl? A justificarse. Porque el obediente creativo siempre se justifica, siempre haya una razón para desobedecer y para obedecer creativamente. ¿Sí? Es más, el obediente creativo sabe más que Dios siempre, porque siempre tiene una mejor manera de resolverla. Es decir, Dios dijo espere y él le pareció creativo el resto. Y le parece bueno. Dice, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado. Otra cosa que tiene el obediente creativo, después le echa la culpa a otro. Como usted se demoró. Ay no, pastor, es que como usted no dijo nada. ¿Sí o no? Sigamos. Pensé, esto es genial. ¿Qué hace la obediencia creativa? Piensa. Mire, frente a la obediencia, Dios no le está pidiendo que piense, le está diciendo que obedezca. Pero pastor, entonces no podemos pensar. No, yo no estoy diciendo eso. No razone lo que Dios ya le instruyó. No robarás. Pero si robamos poquito. Ese es el pensamiento moderno. No fornicarás. Pero si es con blue jean. También el blue jeaneo es fornicación para los solteros. Bueno, no tienes que tener una penetración para tener fornicación y adulterio. Una llamada es adulterio muchas veces. Pero él lo pensó. No, pero eso no fue nada. Eso fue Saúl. Pensé. No pienses, obedece. Hay cosas de la palabra de Dios que no se necesitan ser pensadas, se necesitan ser obedecidas. Si Dios dice que hay que obedecer la autoridad, obedécela. ¿Por qué? Porque es lo que Dios te pide. Si Dios te da autoridades, obedécelas. ¿Sí? Pero no es el capítulo de hoy, no me quiero perder. Sigamos. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer Me atreví. Los obedientes creativos son atrevidos. No sea atrevido, sea obediente. Que cuando estés obediente, Dios le dice cuándo ser atrevido. Dios le dice cuándo tiene que estar en X o en Y. Cuándo tiene que ir más. Pero si su obediencia comienza con creatividad y con razonamiento y justificación, va mal. Versículo 13. Te has portado como un necio, replicó Samuel. No has cumplido el mandato que Dios el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y aquí, 1 de Samuel 13, voy al 15, 1 de Samuel 15, ¿y qué hallo aquí? Un patrón. ¿Por qué? Porque la desobediencia se había vuelto un patrón para Saúl. Saúl ya no desobedecía porque, se me fue. La gran diferencia entre David y Saúl es que David no se justificaba, Salmo 51 usted lo lee y dice, yo soy un pecador, hermano, soy lo peor. Entonces David no se justificaba, reconocía que le había embarrado, que había pecado y se arrepentía. Saúl no. Saúl había entrado en un patrón de desobediencia. Y ese es el peligro más grande que acaba con la convicción que tú tienes. Porque tú puedes creer que tienes una convicción, pero puedes seguir pecando. Esta semana estudiando con nuestros líderes de Libertad en Cristo, entonces entramos en esta disyuntiva. Pero pastor, es que estamos enseñándole a la gente su identidad. ¿Que somos qué? Santos, ¿cierto? ¿Por qué? Por la obra de la cruz. Somos santos, eso no se cambia ni se quita. Eso se llama gracia. Por gracia soy santo. Pero ¿y entonces tú que eres santo, por qué sigues pecando tanto? Entonces, ¿eres un pecador o eres santo?
seguirás siendo santo. Pero si no haces la voluntad de Dios y sigues dando obediencia creativa, vas a ser un santo que peca demasiado. Y en ese pecado te vas a confundir. Porque tienes la identidad para no pecar, pero quieres vivir en tu vieja identidad, que eras ¿qué? Un pecador. Por eso es que en la palabra tú vas a encontrar a David, por ejemplo, diciendo, pecador me concibió mi madre. Y eso es verdad, ¿sí? Ay de mí que soy un pecador, dice el salmista. Y eso es verdad. Pero por la obra de la cruz, yo recibí una nueva identidad, que es ser santo. ¿Cómo quieres vivir? ¿Como pecador o como santo? Bueno, el centro de eso es la obediencia. Y es si tú quieres obedecer parcialmente o totalmente. Y Dios no está pidiendo obediencia parcial. La obediencia parcial no es obediencia ante los ojos de Dios. La obediencia parcial es desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios pide solo obediencia, no sacrificios. De hecho, le dice a Saúl más adelante, Dios quiere 100% de obediencia, ni siquiera 101, 100% de obediencia, ni 99%, 100%. Y por eso es que tú dices, ay Señor, pero es que estás viendo, si no, parece como los esposos cuando estamos ahí en esas conversaciones o discursos motivacionales de alto volumen. Ay, pero es que solo ves lo malo. Y todo lo bueno era el 98. Así le reclaman a Dios. Pero Señor, es que eso solo ves el 1. Yo quiero 100% de obediencia, dice el Señor. Y lo que me deja ver a través de Saúl como personaje es que Saúl había empezado a adquirir un patrón. Pero pastor, usted hace 8 días nos dijo que la ofrenda correcta era la de los animales. Y entonces, ¿por qué el Saúl no se la valió si le dejó unos animales de ofrenda? Porque este es el mismo animal, pues el animal que dejó, ¿no? Este es el mismo animal, pero con diferente intención. Este fue un animal con buena intención, pero con una mala decisión. El problema es que nosotros somos a veces así, no de animales, así como Saúl. ¿Por qué? Porque tenemos buenas intenciones, pero tomamos malas decisiones. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere quitarnos de la desobediencia. ¿Por qué? Porque por eso en el camino Dios se atraviesa para que tú no tengas las consecuencias de la desobediencia. Porque todo es el que es desobediente tiene una consecuencia. Todo el que es desobediente con su lengua tiene una consecuencia. Y yo te lo quiero poner en términos simples. Voy a ponerte 2, 3 ejemplos locales, ¿sí o no? De Cali Valle. El primero tiene que ver con cómo te alimentas. Esta mañana estábamos ahí en el desayuno y habían unos siervos que estaban celebrando un cumpleaños. Y entonces yo digo, uy, no hay nada más difícil para el caleño que dejar los carbohidratos, ¿sí? Para no meterme con productos particulares. Y yo digo, no hay nada más difícil para nosotros. Y caleño donde llega, reunión que llega, eso hay pan de bono, empanada, buñuelo. O sea, uno dice, uno cómo hace, Señor, pero es que es muy difícil así, ¿sí o no? Y la esposa tenía una buena decisión y el esposo tomó una mala decisión. La esposa tenía una buena intención y el esposo tomó una mala decisión. La esposa le llevó ahí sus pan de bonos, todo, y también le llevó una comida saludable, un yogur. ¿Qué creen que escogió el esposo? Pues el pan de bono. ¿Sí o no? Eso es una buena intención. La pregunta es, para no echarle la culpa al siervo, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo? De nosotros. ¿Cuál es la consecuencia de no cuidar nuestro cuerpo? Enfermedad se llama. Es una consecuencia. ¿Dios te da la lección? Sí. Y no te estoy diciendo que no puedes comer X o Y. Yo creo que cada uno tiene que revisar eso personalmente. Pero lo que te estoy diciendo es que para cuidar el templo del Espíritu, si tú quieres servirle al Señor, si tú quieres estar mejor, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo de la tentación. Hay que cuidarlo del pecado sexual. Pero hay que cuidarlo también de la alimentación. Nos toca cuidarnos, porque si no vamos a durar menos. Eso es un ejemplo sencillo. Hay otro ejemplo sencillo que me gusta poner y es el de los líderes. El de mis líderes, cuando mis líderes vienen, yo siempre les digo, miren, si usted va a trabajar con nosotros, tiene que obedecer. De hecho, el primer libro se llama Autoridad Espiritual. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces
Un siervo me dice, yo solo leo la Biblia porque la Biblia es la única fuente. Entonces yo le digo, yo estoy de acuerdo y lo creo poderosamente. Pero también creo que hay textos complementarios, que hay estudios que me ayudan a estudiar mejor la palabra. Que esta es la única fuente y que no necesito nada más. Pero a veces toca leer. Yo no era un gran lector, pero aprendí a leer a partir de la palabra de Dios. Y de ahí me enamoré para leer otro y otro y otro y otro. Entonces a veces el siervo dice, no, pero yo no quiero leer más. Y yo le digo, obedece. Léelo porque el Espíritu Santo te va a hablar a partir de ello. ¿Sí? Es obediencia sencilla. Si no, ¿qué pasa? Hay una consecuencia. Y no es que yo castigo, yo haga nada. Es que cuando tú no te pones en unidad, caminas por fuera de la visión. Caminas por fuera de lo que la iglesia quiere hacer. Entonces por eso tú identificas fácilmente un líder de Tierra Nueva porque es obediente. Porque sabe qué hacemos, porque sabe qué leemos, porque sabe qué estudiamos. ¿Sí? Y porque se ajusta y se somete a esa autoridad. Si no, pues hay consecuencias. ¿Qué pasa? Hace 8 días terminamos el servicio y mi esposa me fue y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, es que tú nunca hablas así. Y yo, no era yo, es él. Me dijo, pero fuiste muy fuerte, ¿por qué le hablaste a los líderes así? Y yo le dije, no fui yo, es él. ¿Saben por qué estaba hablando así? Porque toda la desobediencia trae consecuencias. Y cuando hay cosas pequeñas que Dios te está pidiendo que obedezcas, tú tienes consecuencias. Déjame te lo explico acá. Hay 3 formas en las que Dios quiere evitarte las consecuencias. En las que Dios quiere que tú no entres en consecuencia. Y la primera tiene que ver con esto que acabamos de hablar, con la convicción. Dios te da una convicción para que tú no recibas las consecuencias. ¿Quién te la da? ¿A través de quién te la da? Del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5. Con el poder del Espíritu Santo y con profunda convicción. O sea, es el Espíritu Santo el que te hace estar convencido de que si Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios dice, no robarás, no robarás, ni mucho ni poquito, no robarás. Si Dios dice, tomarás un día de reposo, tomarás un día de reposo. Está en la misma línea de no robarás, de hecho, para el que no lo sabía. O sea que cuando tú te conviertes en un laboradicto, estás desobedeciendo a Dios. Cuando tú no le dedicas tiempo al Señor, en reposo, en sabbat, ¿sí? Estás desobedeciendo a Dios. Porque creo que la mayoría de acá están acá porque hace parte de su sabbat, entendido de esta manera. De venir a buscar a Dios, de venir a recibir de su palabra, de venir a examinarme, de venir a entenderlo. ¿Sí o no? ¿Y eso es qué? Convicción. ¿Cuál es el problema de la convicción? Es que el enemigo de esa convicción trae el pecado para apartarte de esa convicción. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí entonces? Llega un momento donde tu corazón tiene profunda convicción. ¿Sí? Pero llega el pecado. Llega el pecado a tu vida. Y el pecado llega ese día y te dice, y así, directo, usted dice, no, pequé. ¿Sí o no? Y a usted le duele el pecado, porque está directo. Así llega la primera vez, y tú tienes convicciones que te decían, yo no debía hacer eso, y te duele. Entonces, ¿qué llega inmediatamente ahí? La convicción que el Espíritu Santo te da. ¿Y tú qué dices? Señor, perdóname, me arrepiento. Entonces, piensa en esto es una película que yo me hago, ¿sí o no? Y entonces usted dice, Señor, me arrepiento. Y lo que está pasando adentro en esta puñalada que el pecado te pega porque cediste a tus convicciones. Tú ya sabías que no lo debías hacer. Tú sabías que no te debías quedar solo ni sola, que tenías que huir, pero dejaste la puerta abierta. Y entonces el pecado vino y te apuñaleó. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, te quiere matar. Uno de los problemas que tenemos en esto es el mismo engaño, que es un velo que tuvieron Adán y Eva. Dice, vas a morir, y entonces peco y, ay, no me morí. Ay, no, eso no hay consecuencias. Eso que el sexo para el matrimonio, eso no pasa nada. Eso yo he visto matrimonios que siguen, ay, mijo, usted no conoce cómo viven solo yo. ¿Por qué?
Porque si aún con salvavidas es duro, imagínense sin salvavidas. Entonces, ¿qué sigue después de esta puñalada? Empieza un proceso donde un corazón que tiene convicción en el espíritu empieza a ser procesado. Entonces, ¿qué hace esa convicción? Empieza a decir, esto no está bien. Viene el Espíritu Santo y te trae arrepentimiento y te dice, arrepiéntete. Y cuando tú te arrepientes, inmediatamente el pecado sale. Porque el arrepentimiento te libera de esto. Y tú te arrepientes, cierras la puerta que abriste, le quitas el poder a las tinieblas que le estabas dando y vuelves a tu estado normal, de hijo de Dios, de santo, y lo expulsas. ¿Cuál es el problema acá? Es que quien no lo entiende, esta convicción, va a empezar a vivir, ¿sí?, batallando esto. Si tú te arrepientes ahí, ya se acabó, punto. Pero si tú no lo haces, si tú no te arrepientes, esta semana un líder me decía, pero pastor, ¿qué hago? ¿Pero cómo se hace? Yo le digo, nada, sí, lo mismo. Haga cuenta, Señor, yo me arrepiento por esto, te pido perdón, clamo tu misericordia. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se arrodilla, se humilla, ora a mí, se arrepiente, ¿yo qué? Lo restauraré. ¿Qué hacemos por nuestra nación? Lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué hago? Me arrepiento. Y le cierro toda puerta al enemigo y le arrebato toda licencia que le haya dado a las tinieblas para meterse conmigo, con mis hijos, con mi familia, con mi ministerio y con mi iglesia. ¿Ustedes han escuchado a Nehemías? ¿Han leído Nehemías? ¿Nehemías se arrepentía por el pecado de él? No, por el pecado del pueblo. Y ese arrepentimiento era contado por misericordia para Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Pero cuando tú no lo haces, cuando tú no te arrepientes, lo que empieza a pasar es el problema. Es que empieza a venir sobre tu corazón un velo. Es decir, tu corazón ahora empieza a ser velado por el pecado, ¿sí? Y ya tiene un velo que empieza a endurecer tu corazón. Ahora, este endurecimiento no es el endurecimiento que se cierra por protección, porque hay personas que por el dolor, por el maltrato, por la humillación, se bloquean y endurecen su corazón. Ese es otro problema. Este es el velo del engaño que endurece el corazón por el pecado. Entonces, ¿qué pasa la próxima vez? La próxima vez el velo que está sobre ti, el velo que te engaña, hace que cuando venga el pecado, el velo te ayuda. Entonces ya el pecado no está carne viva, ¿no? Entonces usted dice, el velo te recibe el pecado. Dice, ay, sí, eso no le gustaba, ay, qué embarrada, ay, pequé. Y entonces tú ya no sientes el mismo arrepentimiento. Ay, sí, no, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Dios me perdona. Bueno, y sigues sin arrepentirte de verdad. Y entonces el velo, el enemigo siempre sigue poniendo más velo. Entonces ya hay una segunda, una tercera, una cuarta capa sobre tu corazón. Producto del pecado, producto de la falta de arrepentimiento, de la convicción que tú ya tenías. Y entonces, cuando viene, esto está tan endurecido que tú ya ni sientes nada. El pecado entra a tu corazón porque ese velo te lo deja entrar. Es más, tú llegas a decir, yo había hecho las cosas bien, Señor, yo no sé por qué me pasa eso. Si yo estoy bien. Señor, yo cumplí tus mandatos, decía Saúl. No. El patrón de desobediencia de Saúl es el mismo de nosotros. Porque vamos dejando sin arrepentimiento diario que ese velo de engaño nos siga colocando. Entonces cuando vuelve el pecado, ya tú no sientes. Ya tú dices, eso era pecado, ¿verdad? Pero no pasa nada. Sí, al fin y al cabo no va a morir por eso. Y entonces hay cristianos que viven así, con el cuchillo del pecado en el corazón, que se vuelven pecadores contumaces. ¿Qué es eso? Es que aprendieron que el que reza y peca, ese versículo. En la versión moderna dice que al pecado diario, arrepentimiento diario. Y yo lo creo, te estoy enseñando eso, te estoy diciendo, no hay otra solución ante el pecado. Solo vuélvete a tu identidad, recuerda que eres santo, arrepiéntete y retoma tu uniforme de santo. Pero cuando la convicción se pierde, esto es lo que empieza a pasar.
el velo te empieza a cubrir. Entonces esa explicación que yo le daba, que el arrepentimiento cogía y bombeaba y sacaba el pecado, ya no lo saca. El pecado te gobierna y tú crees que estás bien. Y tú crees que no es pecado. Y tú crees que no va a haber consecuencia. Y entonces empiezas a justificarte. Y entonces empiezas y dices, ay, pero pues bueno, ¿ya qué hago? No, al final, si tú lees Saúl, 1 Samuel 15, dice al final que después de que el Señor ya lo exhorta, lo expulsa, le da las consecuencias finales, dice Saúl que dice, ay no, entonces si matemos esas vacas, traiga esas vacas y traiga ese rey que yo lo mato de una vez. ¿Ya para qué? La obediencia de Dios es total e inmediata. Porque a veces ya la obediencia es tarde. ¿Por qué? Porque ya tienes una consecuencia. Y por eso Dios, a través del Espíritu Santo, quiere traer sobre ti convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y yo con esto no quiero crear una condenación. Yo con esto quiero exhortarte a ti como hijo de Dios a que estoy seguro que vas a pecar. No te estoy justificando. Pero lo que quiero que tengas claro es que cuando peques, no puedes permitir que el velo del engaño te justifique. Sencillamente reconoce en tu corazón que pecaste, arrepiéntete, límpiate y sigue adelante. Pero no te quedes justificándote. Porque si te quedas justificando y razonando, el pecado va a habitar en ti. Y ya vives con un cuchillo en tu corazón. Y crees que estás vivo, pero realmente estás muerto. ¿Por qué? Porque ese velo sencillamente cubre tu corazón. Y ya no va a ser solo ese, va a ser otro pecado. Y cuando menos piensa, pasas todas las etapas. Entonces ya no estás influenciado, ¿cierto? Ya no estás oprimido, ya no estás esclavizado. Cuando menos piensas, estás poseído. Y tu corazón ya está en tinieblas. ¿Por qué? Por falta de arrepentimiento. Porque sí creo que el arrepentimiento tiene que ser diario. Sí creo que el pueblo de Dios tiene que estar más consciente de sus pecados diariamente. Porque si no se vuelven contumaces, si no nos justificamos en el pecado. Ay, pero es que él robaba pero poquito, pastor. ¿Robar es robar? ¿Mentir es mentir? Adulterar es adulterar, fornicar es fornicar. Y son pecados. Es más, metámonos en otro más bravo. Chismear es pecado. Eso dice la palabra al lado de adúlteros y de homosexuales. Que los chismosos son igual a ellos. Menos mal en esta iglesia no, porque aquí no murmuramos, gracias a Dios. Es para la gente que está viendo por televisión. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que usted tiene una tendencia al chisme, es buen latinoamericano, ¿cierto? Y a la murmuración. Pero el Espíritu Santo que trae convicción sobre su vida le enseña. Porque yo le voy a ser honesto. Los que tenemos tendencia de temperamento así extrovertida, a veces por hablar mucho erramos. Pero el Espíritu Santo trae una convicción que empieza a decirle a uno, shh, shh. Pastor, se está pasando la prédica. Shh. El Espíritu Santo empieza a decirte, no hables más, estás pecando. Vamos a ponerte un ejemplo. El apóstol Pablo dice, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que usted piensa cuando le llega el WhatsApp de la tía de lo que está pasando en Jamundí? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, no. Ay, no, vendamos esta casa ya. ¿Cómo va a vivir usted? ¿Cómo está viviendo el mundo? ¿En tinieblas? ¿O va a vivir por fe? Porque yo sé que es difícil y puede ser peor, pero yo no dependo de ello. Yo dependo de la convicción que tengo en mi corazón de lo que no veo, por lo que Jesús hizo en la cruz. O sea que tú te puedes arrepentir y decir, ay no, se me fue la mano. Yo no digo esto. Imagínate esto. La palabra de Dios dice que si tú tienes algo en contra de tu hermano, vayas y qué, y busques a tu hermano. Y tú tienes algo en contra de tu hermano y lo primero que haces es llamar a otro hermano que no es tu hermano. Y decirle, hermano, usted viera lo que me hizo mi hermano. ¿Sí o no? ¿Eso cómo se llama? Chisme. Y usted está pecando, punto, eso es lo que dice la palabra. Entonces cuando alguien venga a usted y le diga, ay no, es que estoy tan cargado con una persona, y yo, vaya cuéntale a ella, mija, a mí no me cuente nada. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y busca a tu hermano y díselo. No dice, busca a tu hermano para que oren por él.
Aquel que viene y te dice, ay, venga, oremos por este hermano que fue que yo lo vi. A mí me pasó alguna vez que alguien vino y me dijo, ay, pastor, es que yo cómo te digo esto. Es que vi uno de tus líderes. ¿Sí? No, pues ¿cómo digo el nombre? No puedo decir el nombre. Es que vi uno de tus líderes que es muy popular en la iglesia. Y yo lo vi saliendo de un sitio, comprando algo que no me pareció. Y yo le dije, ¿y tú te arrimaste y lo saludaste y le dijiste? No, me dio pena. Yo le dije, ¿y yo ya qué hago? Yo no, pues a menos que tú me digas que lo viste. ¿Por qué no fuiste y te la arrimaste y le dijiste, hola hermano, ¿y cómo te va con esa garrafa? Que te vaya bien, que te rinda, Dios te bendiga. Ya, era fácil. Pero ahora viene y me trae el problema a mí, yo no vi nada. Si tú estás viendo a tu hermano, ¿por qué me lo vienes a decir a mí? Díselo tú. Eso es convicción. Pero cuando la convicción está velada por el engaño, ya esa convicción se pierde, se cauteriza la conciencia. Tú ya no ves lo malo como malo, es más, lo relativizas, lo justificas. Es más, ya te parece que bueno, pues es un aborto chiquito, eso está bien. Aborto es aborto, se llama asesinato. El pueblo de Dios no puede cauterizar su conciencia. El pueblo de Dios tiene que seguir siendo la voz profética que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero tú tienes que decirlo. Pero sin convicción del Espíritu es imposible. Nuestras convicciones por fuera del Espíritu son inestables. No aplican. Entonces lo primero que Dios quiere darte es convicción. Segunda de Corintios 3, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Él, el Espíritu de Dios, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el de ¿qué? El del Espíritu. Porque la letra puede ser convicción muerta, pero la del Espíritu, dice la palabra, da vida. Hay otra versión que me encanta, dice vivifica. El Espíritu te da vida, te da convicción cierta. Eso dice la palabra, dice para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Si yo te mando a obedecer según esta letra, no vas a terminar nunca. Si la obediencia tú la estás entendiendo por obedecer una ley, no lo vas a entender nunca. Pero si la obediencia a la cual Dios te está llamando en convicción obedece a lo que el Espíritu está haciendo en tu corazón, entonces esa convicción es parte de un nuevo pacto que se llama gracia. Y tú obedeces por gracia y no por ley. Entonces tus convicciones acerca de la gracia te llevan a santidad y no a pecado. Te llevan a arrepentimiento diario y no a pecado diario. Porque cuando se vuelve un pecado diario repetitivo, recuérdalo, es contumaz. Y la palabra lo que está diciendo aquí es que la obediencia por la ley mata y maltrata. La obediencia por el Espíritu da vida, da convicción. El pueblo de Dios necesita convicción para no caer en las consecuencias. Ahora, la segunda manera en la que Dios suele usar para sacarnos del pecado que lleva a la consecuencia es un mensajero profético. Eso suena espiritual, ¿sí o no? ¿Qué es un mensajero profético? Mira el que tiene al lado o la que tiene al lado. ¿Sí? Dios suele poner mensajeros proféticos que duermen con uno. Llevan años ahí diciéndole a uno cosas y uno... Dios suele darnos a los padres hijos que a veces son mensajeros proféticos de Dios. Esta semana alguien me decía, pastor, es que lo peor es que el niño nos dijo ese día. Y uno dice, pero como el velo del engaño llegó, ahora yo no solo cauterizo mi convicción, mi conciencia, sino que no escucho el mensaje profético de Dios. Usted vio que ponía el ejemplo del líder que no lee los libros, que realmente a quién está desobedeciendo, a Dios.
Porque si usted decidió tener este líder y este líder le dice que es por acá, pues váyase por ahí. Si no, busque otro líder. O hable con Dios y arregle su problema. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque al final Dios quiere obediencia. Y Dios necesita quitar estos velos. Y para eso pone mensajeros proféticos. Amo la profecía. Creo poderosamente que el pueblo de Dios necesita el profeta para dirigir el pueblo de Dios, para guiarlo, para exhortarlo, para animarlo, para llevarlo a arrepentimiento. Pero tú no puedes quedarte esperando a que un profeta venga cuando tienes al lado un mensaje profético que te está diciendo: no te metas por ahí. No sigas cauterizando con dolor tu corazón cuando Dios lo que quiere es sanarlo. ¿Vas a solucionar pecado con más pecado? ¿Vas a solucionar el dolor con una mala decisión? Porque puede ser muy buena tu intención, pero si es una mala decisión, ¿sí?, vas a descartar el mensaje profético de Dios que Él con la palabra tenía. Pero pastor, es que yo no escucho. Pero viniste el domingo, el Señor te está diciendo que te arrepientas, que sencillamente lo entregues. ¿Qué más quieres que el Señor te diga? Y lo que pasa, el problema de lo que pasa acá, es que no atesoramos el mensaje profético de Dios. Porque el verdadero ministerio profético abre los ojos del pueblo de Dios para ir a la voluntad y el camino de Dios, para ir a hacer lo que Dios quiere. Santiago 5, versículo 19 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver, ¿a quién? A ella. Es decir, aquí estaba hablando de santos que se embolataban, que se iban. Que si alguno de nosotros se extravía, alguien lo haga volver. Yo no creo que tú veas a tu hijo yéndose a un hueco y tú le permitas irse al hueco sin decirle algo, sin decirle que está mal, sin decirle que no es el camino. Hay algunos que somos tercos, duros, tenemos cauterizada la convicción y no escuchamos el mensaje. Pero la palabra nos exhorta. Y mira lo que dice el versículo 20: recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Wow. Porque Dios no tiene límites. Yo no sé si los tuyos sean muchos o pocos, pero lo que sí sé es que Dios te está dando esta palabra hoy para que pares y afirmes el arrepentimiento por convicción y dejes ver lo que Dios está por hacer en tu vida. Porque cuando hay arrepentimiento, por obediencia a la palabra, por convicción, siempre, siempre va a haber una bendición. Y esto me lleva sencillamente, no solo a decirte: no postergues el arrepentimiento. Si te tienes que arrepentir, hazlo ya. No justifiques más. Y arrepiéntete y vuelve a empezar. Busca ayuda, toma de la mano a alguien y hazlo. ¿Por qué? Porque para todo hay tiempo, menos para perderlo. Pero te quiero decir por qué. Porque hay una tercera razón en la que Dios suele llamar la atención de sus hijos para evitar las consecuencias de la desobediencia. Y tal vez muchas veces lo hemos colocado tan lejos que no lo asumimos. La palabra dice que el Espíritu de Dios nos exhorta, nos convence de pecado, de justicia y ¿de qué? Juicio. Juicio es la tercera manera donde Dios habla contigo de las consecuencias. Te hablé de la alimentación. Y hay una mala alimentación que lleva a la enfermedad. Eso se vuelve una ¿qué? Consecuencia. ¿Cómo se llama eso realmente? Juicio. Tú desobedeciste el cuidado y sencillamente colocaste a través de la consecuencia juicio sobre tu vida. Cuando llegó la pandemia, muchos decían: es el juicio de Dios. Y yo le decía: no del todo. Pero al final, cuando lo veíamos para la humanidad, sí, había cierto juicio. ¿Por qué? Porque eran consecuencias. Pero muchos salieron de la pandemia y hoy siguen igual. Y entonces están recibiendo otras consecuencias. Cuando Jesús se encuentra a aquel hombre en esa discusión y le dice: ¿quién pecó, Señor? ¿El padre o sus hijos? ¿O su hijo? Ninguno de los dos pecó.
Porque yo te voy a decir una cosa, hay enfermedades que son juicios sobre una persona, pero no todas las enfermedades son un juicio de Dios. El problema es que como nosotros pusimos el juicio en la ecuación por acá afuera, estamos esperando a que llegue el juicio. Y todos los días nosotros tenemos juicio. Y normalmente Dios suele usar las consecuencias como juicio sobre tu vida. Porque nadie quiere tener las consecuencias que el pecado genera. Nadie quiere tener las consecuencias de, voy a ponerle un ejemplo, la innombrable, ¿cierto? ¿Saben cuál era la innombrable? Eso, el divorcio. Que nadie quiere hacerlo. Porque las consecuencias son inmundas. El único que gana en un divorcio es un abogado, perdón los abogados. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrece. Y entonces, cuando tú decides por ahí que es el otro camino, ¿qué va a venir sobre ti? Consecuencia. Viene dolor, frustración, amargura, ¿sí? Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos a nosotros mismos, ¿sí qué? Si empezáramos a mirar nuestro corazón y dijéramos, yo me dejé engañar con esto, yo no tengo por qué vivir así, yo tengo sencillamente que quitar este velo de mi vida y dejar que mi corazón sea un corazón nuevo. Como dice Ezequiel, sea un corazón de carne, que vuelva a sentir, que cuando peca sienta arrepentimiento. Y eso está mal. Pequé, sí, todos pecamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús en la cruz hizo algo por nosotros, que nos dio por gracia la entrada a ser personas nuevas. Pero de pronto dice la palabra, si nos examináramos a nosotros mismos. La palabra original de ese examináramos, en su lenguaje original se llama diacrino, que significa examinarnos para separar la luz de las tinieblas. Tú me estás entendiendo que es lo que el apóstol Pablo exhorta acá, a que el pueblo de Dios todos los días debería poder llegar y decir, Señor, examíname, si voy por buen camino, si estoy muy emocional, si estoy tomando buenas decisiones o si tengo más buenas intenciones que buenas decisiones. Porque a veces hay buenas intenciones que están en la oscuridad. Y cuando la palabra dice que nos examinemos a nosotros mismos, está diciendo que vayamos a nuestro corazón y separemos la luz de las tinieblas. Tú sabes que hiciste mal, tú sabes que tienes que apartar, punto, arrepiéntete y ya, pero no lo vuelvas a hacer. Pero ánclate donde tienes que anclarte para que no vuelva a pasar, para que tu corazón no se endurezca. Si es una adicción, busca ayuda especializada. Busca un buen psicólogo, ojalá cristiano. Busca un buen médico, porque necesitas hacer un problema de desintoxicación. Si es una adicción en tu cuerpo, en tu sexualidad, busca ayuda. Busca terapia, busca un consejero. Pero no te quedes solo, arrepiéntete. Dios te está diciendo hoy, examina tu corazón. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Si hiciéramos rápidamente, no sé si alguno lo conoció así, un acto de contrición, donde nosotros vamos y en nuestro corazón dice, esto no puede ser. ¿Sabe qué me da temor a mí? Cuando yo tengo que preguntarle a veces a las personas, ¿qué pasó cuando pecabas? Alguna vez yo a una persona que amo mucho, y yo la veía a los ojos y le decía, ¿tú qué sentías cuando estabas haciendo eso? Dios pasaba por tu cabeza, por tu mente. Y él me miró y me dijo, no, yo lo disfrutaba. Yo le dije, no, yo sé que se disfruta. A veces el pecado pues no es feo del todo, se disfruta, pero después en el momento no sentías algo, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, era lo que te decía al principio, la convicción, el mensaje profético que has recibido te lleva a examinarte y decir, morré, esto no era de Dios, caí. Pero si tú no te estás molestando frente al pecado, tú estás endurecido. Tienes un velo, un engaño que te permite pecar sin licencia, que está con tu más.
¿Cuál es tu estado? Porque tu estado sí debería llevarte a arrepentimiento diario. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que cuando tú no te examinas, que cuando te examinas y te arrepientes, no serás juzgado, no tendrás juicio. Escucha, dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. La palabra del original de este juzgaría es crino, viene del anterior, pero esta significa castigar o condenar. Y aquí no está hablando solo del juicio final, porque Jesús va a venir y, como dice la alabanza nueva, ¿qué nos encontrará haciendo, cierto? ¿Dónde nos encontrará? Pero la pregunta es, ¿vas a esperar a que ese momento llegue para arrepentirte, para ponerte en orden y para decir, yo no siento esto, pero esa es la voluntad de Dios y eso es lo que yo debo hacer y punto? Si la palabra lo dice, mis pastores lo afirman, la autoridad lo afirma, eso es lo que yo tengo que hacer, punto. Pero no voy a solucionar mi dolor, mi sentir con más pecado, porque si me examino acá, yo soy parte responsable de esto. Y también estoy recibiendo un juicio con lo que está viviendo mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Versículo 32. Dios te da la oportunidad de examinarte y arrepentirte para que no recibas juicio, que es castigo o condenación, disciplina. Pero si nos juzga el Señor, si ya tú pasas, si ya tú no te arrepientes, dice, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuándo viene la condenación del mundo? En el juicio final. Pero cuando lleguemos a ese juicio final, tú tienes todos los días la oportunidad de quitarte el juicio sobre tu vida. Porque cuando tú te arrepientes, perdonas, pides perdón, recibes el perdón, hoy solucionas el problema. Y cuando el Señor venga, tú estás al día. Pero si tú sigues acumulando falta de arrepentimiento, falta de perdón, pecado, pues la verdad vas a esperar el día del juicio para ser condenado con todos. Mateo 7:19. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En el cielo. Asegúrate de tu identidad como hijo de Dios para arrepentirte hoy mismo. Porque si eres un hijo de Dios, esa convicción debería estar en tu corazón. Y el mensaje de la palabra debería entrar en tu vida para que tú cambies. Por gracia, no por ley. Porque eso es lo que dice la palabra. Que un día habrá trigo y habrá cizaña. ¿Sabe qué es lo más duro de esto? Prestar los ojos para Dios, ver al pueblo de Dios y ver a veces tanta cizaña en el pueblo de Dios. Ver tantas personas que son cizaña. Y yo quiero invitarte a que tú te preguntes hoy si eres trigo o eres cizaña. Porque ya no estamos para ser cristianos tibios. Seremos vomitados, dice la palabra de Dios. Y por eso, cuando meditaba en esto y pensaba en la cena del Señor, decía, Señor, ¿de qué nos habla esto en Corintios? Es 1 Corintios 11, ¿no? Pero resulta que el contexto de esto es más fuerte de lo que yo pensaba. Mira lo que dicen los salmistas, el salmista, perdón, como conclusión de esto que te estoy hablando. Dice, antes de sufrir anduve descarriado, es decir, pecaba. Pero ahora obedezco tu palabra. Está bien, eres un santo que a veces peca, pero arrepiéntete. Eso es lo que dice el salmista. ¿Y cómo me arrepiento? Vuelvo y te lo digo. Ponte de rodillas, pide perdón al Señor, cierra la puerta y quita las tinieblas de tu vida. Porque sin arrepentimiento es imposible seguir. Siempre se lo digo a los matrimonios con la innombrable. Yo soy el defensor del matrimonio, pero donde no hay arrepentimiento, yo no me esfuerzo. Si tú no te arrepientes, no hay forma de continuar. Porque el principio es el arrepentimiento, para que tú vuelvas a tu convicción,
para que tú vuelvas a la palabra. Salmo 119, 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. ¿Cuántas veces un accidente en tu vida no ha sido la consecuencia de juicio sobre tu vida? ¿Cuántas veces te dijeron por ahí no es y tú te metiste? ¿Qué trajiste a tu vida? Juicio. ¿Cuántas veces te dijeron esa relación no te conviene? Es tóxica, venenosa. Pero tú dijiste, yo pensé que iba a salir bien. ¿Cuántos matrimonios se dan cuenta que no eran a los 30 años? Y ahí sí, como se los he venido diciendo, yuca. ¿Por qué? Porque ya es tarde. Toca agradar a Dios. Toca agradar a Dios para no recibir más juicio. Pero lo que sí sé es que en ese lugar, cuando hay arrepentimiento, Dios puede hacer algo totalmente nuevo. Pero necesita de tu convicción de arrepentimiento, de atender a la palabra de Dios. Salmo 66, 12 dice: dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través del agua y el fuego. Juicio. Hay muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy que son juicios sobre tu vida, y no lo colocó solo Dios. Tú lo trajiste por desobediente. Cierra la puerta y obedece 100% a Dios. Y no permitas jamás que eso vuelva a pasar en tu vida. Que el juicio de las consecuencias venga sobre ti, sobre tus hijos. Dice: pero al fin nos has dado un respiro. Tu desobediencia automáticamente te saca de la protección de Dios. Porque cuando tú sabes la verdad, el juicio simplemente se presenta vestido de consecuencia. Si tú ya sabías qué debías hacer, si viniste acá y te lo dijeron, si escuchaste una prédica del Dante, del Itiel, del Pedro, del Carlos, del que sea, no puedes decir que no lo sabías. Ese es el problema, que era mejor no haber sabido, pero ya sabes. Y por eso dice la palabra de Dios ahí, alrededor de la cena. Dice que el Señor está exhortando al pueblo. Primera de Corintios 11, 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Y yo quiero tomar esta cena contigo hoy. Y quiero que cada uno individualmente la tome, haciendo conciencia de esto. El apóstol Pablo hace una exhortación al pueblo y les dice: antes de comer el pan y beber la copa, examínese cada uno. Yo le decía: Señor, pero es el día del Padre y usted me va a poner a predicar de juicio, prediquemos algo más chévere. Y él me dijo: no, es obediencia. Y yo: bueno, Señor. Pero Señor, se quedó callado. Entonces, ¿qué? Predique. Porque ¿sabe qué dice acá? Que cuando usted no se examina a sí mismo antes de beber la copa y comer el pan, por eso, por no examinarse, por no arrepentirse, entre ustedes hay muchos débiles y enfermos. Y dice: incluso algunos han muerto. Hay muchos muertos vivientes en la iglesia. Hay muchos muertos vivientes sentados acá, que hoy son cizaña, que se fueron justificando en su desobediencia y hoy viven en desobediencia y no se han vuelto al Padre. Y en esta cena Él hace una invitación y dice: pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, sin entender la obra que Él hizo por mí, por la cual me llama arrepentimiento, come y bebe el juicio ¿de quién? De Dios. Y esto no es futuro, esto es presente. Este es el eterno presente de la palabra, diciéndote: no esperes el juicio final para arrepentirte hoy mismo. Y si mañana pecas, recuerda esta palabra siempre:
ahí mismo te arrepientes. Porque estoy seguro, y no quiero justificarte, que vas a pecar. Pero espero que no sea en esto de lo que hoy te arrepientes. Espero que sea otra cosa. Porque si había algo de que arrepentirse, hoy Dios te da la oportunidad, antes de comer el pan y de beber la copa, de arrepentirte para que la sanidad y la protección de Dios vengan sobre tu vida. Y se vaya toda consecuencia que tú causaste sobre tu familia, sobre tus hijos, por desobediencia. Sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio. Y por eso quiero invitarte a tomar el pan y a tomar la copa hoy. No sin antes examinarte. Quiero que te tomes un momento para discernir el cuerpo de Cristo en su vida. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios versículo 23: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que aunque a veces nuestro corazón se desvía y peca, hoy hay una gran oportunidad de recibir y afirmar nuestra identidad en Cristo Jesús. De recordarlo y discernir lo que Jesús hizo en la cruz por mí, para afirmar verdaderamente que soy un hijo de Dios, que ha pecado, y por lo cual, Señor, hoy me arrepiento de mis pensamientos, de mis acciones, de mi obra, de lo consciente y de lo inconsciente. Revélalo hoy a mi vida. Hoy me postro delante de ti. Hoy me arrepiento, Señor. No quiero tomar este pan y esta copa y seguir sufriendo las consecuencias de mi pecado. Hoy sé que tú me perdonas, recibo tu perdón, pero quiero pedir tu misericordia sobre toda consecuencia que esto pueda causar sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Hoy alejo de mi vida la enfermedad a partir del arrepentimiento genuino de mi corazón. Hoy alejo de mis hijos la enfermedad. Hoy alejo de mi familia la consecuencia financiera por una mala decisión. Hoy alejo de mi relación matrimonial las consecuencias por haber dejado que alguien se entrometiera en mi vida íntima. Hoy renuncio a ello. Tú hoy me das una oportunidad. Hoy me aferro a ella, Señor. Sé que el arrepentimiento con convicción de tu palabra, en tu misericordia, aleja tu juicio hoy de mi vida. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por librarme